Buenas noches, mi nombre es Alejandro González. El día de hoy les voy a presentar el problema social escogido llamado violencia sexual. La idea de la presentación del problema social violencia sexual es poderlo definir, poder identificar desde cuándo ha estado documentado y su relación con el conflicto armado y plantearlo de manera que podamos llegar a una solución o a lograr algunos cambios. Para comenzar vamos a definir violencia sexual. La definición de violencia sexual hace referencia al acto de coacción o amenaza hacia una persona con el objeto para que lleve a cabo determinada conducta sexual. Estas conductas sexuales, pues como ejemplo, pueden ser desde un comentario o insinuación sexual hasta la violación o esclavitud forzada, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada, amputaciones de los órganos sexuales, cualquier otra forma de violencia sexual que agrave a la condición humana. La violencia sexual está a hombres, mujeres, niños y niñas. Obviamente los niños y niñas serían más vulnerables a la violencia sexual. La violencia sexual en los conflictos armados ha sido siempre un fenómeno invisibilizado e ignorado a lo largo de la historia. Solo hasta el siglo XIX, en los años 90, con dos grandes conflictos que hubieron en el mundo, que fueron la región de los Balcanes, con dos grandes conflictos que fueron la región de los Balcanes y el genocidio en Ruanda, que logró notoriedad y la comunidad internacional le prestó mayor atención. A partir de ese momento, la comunidad internacional mostró una preocupación mayor por este tipo de violencia. Se empezó a documentar y gracias a eso ya hay puestas en marcha unas iniciativas para dar respuesta a esta grave violación de los derechos humanos. El derecho internacional, en especial el derecho internacional humanitario, ha reconocido la existencia de la violencia sexual en el marco de los conflictos armados desde hace mucho tiempo y lo ha documentado a lo largo de la historia. Como ejemplos tenemos la segunda convención de La Haya en 1899, la cuarta convención de La Haya en 1907. Tras la Segunda Guerra Mundial se intensificaron los esfuerzos para prohibir la violación de derechos humanos y las agresiones sexuales. Esos quedaron en el conocido Convenio de Ginebra de 1948. Y por último fue en el Estatuto de Roma en 1998 que dio lugar a la creación de la Corte Penal Internacional, que supone un gran avance en el reconocimiento de la violencia sexual como un crimen internacional. Entonces, el contexto de la violencia sexual, para entenderla en relación con el conflicto armado, específicamente aquí en Colombia, ya que se han reportado violaciones de los derechos humanos que han tenido los grupos al margen de la ley, también han sido los de la fuerza pública. Según la Ley de Víctimas y Restauración de Tierras, desde el 1 de enero de 1985 a la fecha, o sea 40 años, 26.534 personas colombianas han sufrido violencia sexual en medio de los conflictos armados. Entonces se propone este problema social para abarcarlo desde la posición del conflicto armado. También se quiere hacer énfasis en el filósofo Jairo Mauricio Pulecio Pulgarín, donde muestra evidencia en el panorama de la violencia sexual hacia el lado de los grupos LGTBI, transgeneristas, que al no aceptar las comodidades o las otras sociedades, esa homofobia y ese panorama de homofobia se convierte en violencia sexual, discriminación y exclusión. Lo que nos plantea el filósofo es que nuestra ética va ligada al conocimiento y a la inteligencia humana, y entre tengamos más capacidad de argumentar
discutir para enmendar esas costumbres erradas del moralismo religioso y político, podemos ver una luz y un avance ante para erradicar esa violencia sexual que nos compete. Así pues, presento el problema social, violencia sexual relacionado con el conflicto armado en Colombia, para que cada vez tenga una mayor importancia en todas las fases que vienen del conflicto que vivimos en Colombia, incluyendo los procesos de construcción y de paz. Gracias por su atención. Hasta luego.